t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'as fait manquer, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. T'es ma préférée, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Hola y bienvenidos a Bruselas Te Quiero, nuestro programa semanal de debate político. Desde el corazón de Europa analizamos los principales temas de la actualidad internacional y vemos la postura y el papel de la Unión Europea con sus luces y sus sombras. Soy Amaia Echevarría, gracias por estar con nosotros. Comenzamos. Bruselas intenta volver a la normalidad tras las vacaciones mientras la Franja de Gaza atraviesa su peor crisis humanitaria desde el inicio del conflicto. La hambruna afecta a más de 500.000 de personas. Al mismo tiempo, la entrada de ayuda humanitaria sigue siendo mínima y los corredores se bloquean de forma intermitente. A ello se suma la prohibición de la entrada a la prensa internacional, lo que limita la transparencia y deja al mundo dependiendo de testimonios locales y organizaciones humanitarias. Con la diplomacia en un punto muerto, la pregunta es: ¿qué plan tiene la comunidad internacional para ayudar a frenar esta crisis interminable? Además, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha criticado duramente la respuesta de Europa ante la crisis en Gaza, calificándola de fracaso, que debilita la credibilidad del bloque. España ha liderado iniciativas diplomáticas, incluyendo la propuesta de suspender el acuerdo UE-Israel y respaldar el plan árabe para la reconstrucción de Gaza. Pero ante la falta de consenso en la UE y la reticencia de otros países, la pregunta es: ¿puede España realmente influir en una acción europea unificada? ¿O su papel seguirá siendo principalmente moral y simbólico? A esta y otras preguntas trataremos de responder hoy aquí en Bruselas Te Quiero con nuestros invitados: Emilio Ordiz, corresponsal en Bruselas del 20 Minutos, Toni Comín, eurodiputado electo de Junts per Catalunya, y Carmen Rengel, corresponsal del HuffPost. Bienvenidos a todos. Vamos a comenzar primeramente con la situación en Gaza. Carmen, voy a ir contigo. Hemos sabido recientemente que Bélgica va a reconocer también el Estado palestino en la próxima Asamblea General de la ONU en Nueva York, pero con una condición: el trámite administrativo lo va a hacer una vez que hayan liberado a los últimos rehenes y que además renuncie a cualquier papel en un futuro gobierno palestino. Además, en la última reunión informal de los ministros de Exteriores en Dinamarca, todavía no había consenso. ¿Qué significa esta falta de unión en el seno de la Unión Europea de cara a lo que está ocurriendo? Yo creo que sobre todo es un gesto de deshumanización ante lo que está pasando, presente y pasado. La Unión Europea está actuando con un cortoplacismo que era poco deseable ante la crisis que estamos viviendo, y tampoco actuó en el pasado fortaleciendo la Autoridad Nacional Palestina, por ejemplo, o buscando verdaderamente acuerdos de paz en momentos tibios. Tenemos que recordar que desde 2014 no hay un proceso como tal. Entonces, ahora hemos llegado a un punto en el que se han radicalizado las posturas de algunos países. Alemania, por supuesto, tiene esa culpa inmemorial que va a seguir arrastrando, pero también está Hungría, o posiciones más tibias, Italia, que no sabe muy bien tampoco cómo posicionarse a veces. Francia ha tardado en dar el paso en decir que va a reconocer el Estado. Entonces hay muchos matices, no hay una voz única. Tenemos una presidenta de la Comisión que fue parcial claramente en los primeros meses, yendo más allá de declarar el derecho de Israel a la legítima defensa, y ahora tenemos un concierto de voces que no ponemos de acuerdo en un momento en el que la comunidad internacional lo que debería estar es muy unida, y en el que Europa debería dar ejemplo de que tiene unos valores fundacionales y unos principios que están por encima de alianzas o de amistades que hayan podido tener durante décadas con el Estado de Israel. Emilio, ¿cómo valoramos la evolución en el seno de la Unión Europea con países como España, aunque de eso vamos a hablar más tarde, ahora Bélgica también, que sí que están dando ese paso simbólico a reconocer el Estado de Palestina? En el último Eurobarómetro, el 90% de los europeos decía que esperaba más unión de los gobiernos de cara a tomar decisiones en conflictos internacionales. Yo creo que esto es más, vamos a decir, simple de lo que parece muchas veces. Es decir, aquí el problema que yo veo con la Unión Europea es que hay un doble rasero. Es decir, ¿por qué lo que se hizo con Ucrania no se puede hacer ahora con Palestina? O sea, ¿dónde está el matiz? ¿Está el matiz en la culpa histórica que decía Carmen ahora de Alemania? ¿Está el matiz en que Hungría duda, en que Bélgica pone como condición la liberación de los rehenes por parte de Hamas? Hombre, solo faltaría. Es decir, hay cosas que son evidentes, como que Hamas tiene que liberar a los rehenes israelíes, pero es tan evidente como eso que estamos ante una situación que es insostenible. Yo quiero pensar que la realidad se va a acabar imponiendo con los 27, por muy difícil que parezca, pero creo que podemos entrar en los matices que comentaba Carmen antes con Italia, etcétera, etcétera.
Pero la base de todo es que la Unión Europea se está agarrando a un doble rasero, que es lo que elimina cualquier tipo de credibilidad desde la Comisión Europea primero, con su presidenta posicionándose el día 1 con el viaje a Israel, hasta los 27 que no son capaces de alcanzar un consenso que sí hubo en una situación igual en 2022 con Ucrania. Quiero incidir en eso que has dicho, Tony. ¿Hay un doble rasero? ¿Tú también lo ves así? Absolutamente. Yo creo que lo que está haciendo la Unión es, bueno, injustificable en términos éticos, pero las instituciones no se mueven solo por principios éticos, sino también por cálculos políticos. Yo creo que es un error en términos políticos que pagaremos muy caro. Deja que puntualice cosas que han dicho los compañeros que comparto. A ver, es evidente, el atentado de Hamás, que todos hemos condenado con total rotundidad desde el primer día, no justifica nada de lo que está haciendo Israel, el gobierno Netanyahu, desde hace mucho tiempo. La Asociación Internacional de los mayores expertos mundiales en genocidios ha hecho una declaración pública diciendo que estamos ante un genocidio. Están muriendo niños inocentes cada día. Y a pesar del bloqueo informativo, nos llegan las imágenes. No podemos decir que no lo sabemos. Entonces, se está violando el artículo 2 del Acuerdo de Asociación con Israel. La suspensión del acuerdo puede ser parcial. No hace falta que sea total y absoluta. No hace falta unanimidad, pero todavía no tenemos las mayorías necesarias, ¿no? ¿Qué efectos tendría la suspensión del acuerdo? Es que el mayor socio comercial de Israel es la Unión Europea, y sin los intercambios comerciales con Europa, la economía israelí no puede seguir. Con lo cual el poder de Europa es muy grande. Y por tanto está en nuestra mano detener el genocidio. Tú imagínate que en el caso de Ucrania estuviéramos colaborando con Putin y que estuviéramos todavía enviando armas a Putin. Que ahora mismo el agresor, al principio fue Hamás, pero el agresor ahora es Israel. Y el mundo árabe y el resto del mundo ve que Europa es tajante y hace sanciones durísimas a Rusia, y que somos incapaces de sancionar a Israel. Y Tony, si me permites, y no solo un se segundo. puede explicar, y acabo con una frase, le paso la palabra. El pueblo palestino no tiene que pagar las culpas históricas de Alemania. No tiene ningún sentido. Y las del resto de Europa. No puede ser. Nuestras culpas históricas nos las gestionamos nosotros. Pero lo que no puede ser es que las paguen terceros. Y lo que no puede ser es que las culpas históricas de Alemania y el resto de Europa las estén pagando niños, mujeres, ancianos, palestinos, que son completamente inocentes. No puede ser. Yo solo quería puntualizar que jamás cometió el terrible, bárbaro atentado del 7 de octubre, pero no podemos olvidar que tenemos 75 años de historia previa, innumerables resoluciones de Naciones Unidas en las que hablaba de los nudos gordianos del conflicto palestino, que estaban sin resolver, que entre otros los que no lo habían resuelto eran pues los países europeos. Entonces no empezó todo en 2023, lamentablemente. Volviendo al tema de lo que estábamos diciendo sobre el doble rasero con Rusia que estabais comentando, ha habido 18 paquetes de sanciones por parte de la Unión Europea a Rusia desde que comenzó la agresión. Carmen, ¿tiene la Unión Europea las manos atadas en este conflicto por todo esto que estábamos diciendo de que es el socio principal de Israel? No las tiene atadas, si no quiere tenerlas atadas. Se las está atando ya mismo. Ellos solos. Y luego tampoco olvidemos el poder individual de cada uno de los 27 socios. Muchas veces nos encelamos en defender el paquete de sanciones pactado, que sería lo conveniente, porque demostraría ante el mundo que tenemos una voz común y que todos entendemos que lo que está pasando es tan grave que necesita nuestra unanimidad y nuestra acción. Pero hay acciones que se pueden estar tomando. Si hay un informe interno, como citaba Tony, que ya está diciendo que hay violaciones de derechos humanos, ¿por qué no estamos dando de baja parte del articulado de ese acuerdo de asociación? Si un informe propio está diciendo que tenemos que hacerlo. Hablamos de romper relaciones diplomáticas. Si no queremos hacerlo, poner en el congelador las relaciones comerciales, que serían fundamentales. Israel está pasando por una crisis económica de la que se habla poco. Sigue teniendo una inyección de dinero, tanto en lo civil como en lo militar de Estados Unidos. Pero ¿cuánto tiempo han estado muchos de los negocios de Estados Unidos cerrados? ¿Cuántos reservistas han sido llamados a filas y son personas que no son hoy día mano de obra? ¿Cuántos soldados se están perdiendo? Desde luego sería muy, muy sensible si se toca eso, si se toca lo diplomático, si la Unión Europea en bloque pide, por ejemplo, que se le congele su participación en Naciones Unidas, como ya se hizo en el apartheid en el año 74 con Sudáfrica, y no teníamos un genocidio con 63.000 muertos como el que tenemos en este instante. Claro que pueden hacer cosas. La hoja de ruta que diseñó Borrell para reconocer el Estado palestino, el fortalecer a la Autoridad Nacional Palestina y reconocerla
como un órgano pacífico, legítimo. Borrell, que ha dicho también que es inaceptable la reacción que está teniendo la Unión Europea ante lo que Es que se ha enterrado todo lo que él hizo, que podía haber sido mucho más ambicioso, sin duda, pero fue lo más que hemos escuchado en los países occidentales. Todo eso, desde que llegó Kallas, se ha guardado en el cajón. Yo entiendo que la visión inicial de Europa iba por Ucrania, por Rusia, y que eso determinó la elección, pero no podemos olvidar que somos punta de lanza cuando se respeta mucho, por ejemplo, la cooperación europea en Palestina, cuando los países árabes entienden que Bruselas es un buen interlocutor. Todo ese potencial, que no digo que sea determinante, pero son granos que podrían determinar algunos cambios, mover el avispero a algo, lo hemos dejado de hacer. Emilio. Hablábamos ahora del cambio en el puesto de alto representante y a mí me parece paradigmático lo que acaba de decir Carmen. Hay un informe interno encargado por el Servicio Europeo de Acción Exterior que dice que se está vulnerando el artículo 2 del Acuerdo de Asociación. Es decir, lo que buscabas, la excusa que buscabas para suspender el acuerdo, que era que se demostrase que se estaba incumpliendo, ya la tienes. Entonces, si es evidente, porque te lo están diciendo, que se puede y se debe suspender el acuerdo, no entiendo por qué no se da ese paso. ¿No lo hace porque hay falta de consenso en los 27? Pero la falta de consenso entre los 27 viene derivada de una situación que es la de Alemania sosteniendo un tablero, un statu quo, por una responsabilidad histórica que, si nos ponemos muy puristas, se puede mantener eternamente. Esa excusa puede sobrevivir a todo. ¿Cómo conjugamos la posición de Alemania o la posición de Austria o la tibieza de Italia con las imágenes que vemos de lo que está pasando en Gaza? Es imposible. ¿Qué es lo que puede romper ahora la baraja, Tony? ¿Qué es lo que podría hacer que hubiese una reacción diferente? Bueno, la sociedad civil, la opinión pública, pero incluso, yo ahora estaba repasando la lista de actores importantes israelíes que están pidiendo sanciones contundentes contra el gobierno Netanyahu. Sí. Es decir, primero, que tengamos claro, no serían simbólicas las sanciones europeas porque somos un socioeconómico demasiado importante para Israel, partiendo de aquí. El manifiesto de las 20 personalidades, donde había un expresidente del Parlamento israelí y un exfiscal general, exresponsables militares que se han manifestado en contra de los carros de Gedeón, ¿no? La ofensiva actual en Gaza. Las familias de los rehenes, no hace falta decirlos, pero B'Tselem ha hecho unas declaraciones en una ONG pacifista muy importante en Israel, ha hecho unas declaraciones de una contundencia absoluta diciendo a la comunidad internacional y Europa, por favor, actuad, sancionad, tenéis que sancionar. David Grossman, uno de los intelectuales, escritores más importantes israelíes. Quiero decir, que nadie, por favor, diga que hay antisemitismo en esta crítica al gobierno de Netanyahu, en esta denuncia de lo que, insisto, la asociación más importante de expertos del mundo ya ha calificado de genocidio. Vale. No es ayudar a Hamás. Al revés. Ayudar a Hamás es seguir con esta ofensiva, porque lo único que hace esta ofensiva es alimentar la radicalización de la sociedad palestina. Entonces, yo creo que, además, Israel, por su seguridad a largo plazo, tiene que hacer un cambio radical, porque se está, no sé qué expresión utilizar, pero se está creando problemas muy graves para el futuro. Deja que acabe con unas declaraciones que me han llegado esta mañana, que me han dejado, no sé cómo calificarlo, digamos, como en catalán decimos garratibat. Se me ha quedado bloqueado. Rabino Eliyahu Malí, director de la Escuela Militar Religiosa Shirat Moshe. Comillas. No debes dejar a ningún niño vivo. Hoy es un bebé, pero mañana será un combatiente. Es decir, hay una parte de los sectores más radicales del sionismo que están buscando deliberadamente el exterminio. Y esto es lo peor que puede hacer el Estado israelí para su propia seguridad y su propio futuro. Porque no lo van a conseguir y al mismo tiempo están cavando un odio que se les volverá en contra seguro en el futuro. Y es que, de hecho, hay que tener mucho cuidado cuando hablamos del tema, sí que está lleno de matices, pero se intenta imponer desde ciertos sectores el relato de que si tú
apoyas la causa palestina o que se acabe el conflicto, automáticamente se te posiciona del lado de Hamás y entonces estás a favor Conmigo del terrorismo. contra mí, sí. O como no quiero que sigan matando niños en Gaza, entonces automáticamente justifico, implícitamente soy antisemita e implícitamente justifico los ataques del 7 de octubre de 2023. Y por eso hay que hablar del tema, por eso hay que centrar el foco y decir lo que es lógico, que es que ni lo del 7 de octubre se puede aceptar, ni lo que está viniendo después se tiene que aceptar. Y creo que es de lógica aplastante. Nos parece lógico y no son capaces ni de Claro, consensuar o sea, esa frase. Estamos Es así de incluso duro. a lo mejor deshumanizando un poco las imágenes, porque esta semana justo se han cumplido 10 años de la foto de Aylan, del niño que apareció en las costas de Europa, ¿no? Y que fue, pues de alguna manera, un símbolo de lo peligroso de la emigración que llegaba a Europa hace 10 años. Ahora vemos estas imágenes todos los días en televisión. ¿Cómo reacciona ahora mismo la sociedad ante esto? Que además convive con un problema muy importante, que es la prohibición de la entrada de periodistas en la Franja de Gaza. Como ha dicho estos días el secretario general de Naciones Unidas, basta ya de mentiras, le ha dicho Israel. Yo creo que más claro no puede ser. La sociedad israelí ahora mismo no está viendo lo que pasa en Gaza. Los medios de comunicación están sometidos, cuando tú estás allí sobre el terreno y pides tu acreditación, en momentos de crisis tienes que enviar tus artículos, tus imágenes a un gabinete de censura. Imaginaos lo que pasa en los medios locales, es absoluta. Pero los ciudadanos están tan insensibilizados, como decíamos antes, está esa corriente maravillosa que ojalá fuera mayoritaria, que citaba antes Tony, pero lamentablemente hay mucha gente que está apoyando lo que pasa en Gaza. No lo ven, tampoco lo buscan, no se preocupan en saber de qué va, y fuera hay otra corriente importantísima de propaganda israelí que dice que lo que nos cuentan desde Gaza es mentira. No. Lo que nos cuentan desde Gaza, incluyendo los más de 200 compañeros que han sido asesinados en estos más de 20 meses de ofensiva, es lo que pasa. Han muerto, de hecho, más periodistas en estos 22 meses que en 20 años en la guerra de Afganistán. Yo creo que el dato es aplastante. Si hay un suceso ahora mismo en Bruselas y un compañero bruselense va y lo cubre, ¿ponemos en tela de juicio lo que está cubriendo, lo que él está diciendo? No. Bueno, no podría porque no tiene permitida la entrada. Quiero decir, pero si un compañero de Gaza va donde hay un bombardeo y dice lo que acaban de ver sus ojos, que es en nuestro oficio, ir, ver y contar, tenemos que poner en tela de juicio lo que está diciendo ese profesional. Profesionales, por cierto, que mueren y tienen relevo, porque la gente de Gaza quiere contar al mundo lo que pasa. Es insólito que haya un conflicto y no dejen entrar. Y no es la primera vez. Israel ya lo hizo en la ofensiva de 2019 en plomo fundido. Los periodistas que temporalmente estaban en ese momento dentro de la franja pudieron cubrir algo. A los demás no nos dejaron entrar. Y ahora vuelve a pasar. Y nadie está pidiendo que ese bloqueo acabe. Y no es una cuestión de que los informadores internacionales vayamos a contarlo mejor, pero sí que es cierto y está documentado que en otros conflictos lo que cuenta la prensa internacional sirve de base para procesos internacionales, por ejemplo, contra líderes y países. Todo eso es una documentación, unas pruebas, una evidencia que no se está cosechando. Y la que consiguen nuestros compañeros de Gaza se ponen en tela de juicio sin motivo, porque lo que están haciendo es contárnoslo por la vías que tienen. Tony, ¿querías decir algo? Sí, no. Es verdad que los ciudadanos israelíes están en una especie de apagón informativo y se tienen que esforzar mucho para saber la verdad, aunque, repito, hay muchas voces ya importantes, muy importantes israelíes que están denunciando, pero los ciudadanos del mundo no, los ciudadanos de Europa no, con lo cual nosotros no tenemos excusa, digamos. Entonces, yo creo que el silencio no es una opción, que la inacción no es aceptable ni de las instituciones, y la sociedad civil se está movilizando. Yo estaba recordando ahora, fíjate que la crisis del gobierno holandés, de un gobierno de derechas, en el que en principio podías considerar que, bueno, este tema no tenía por qué ser el tema clave, se ha precipitado por el tema de Israel. El gobierno, yo creo que el hambre ha sido clave, ¿no? Para empezar en Holanda, a mover ¿no? las cosas. Entonces, quiero decir, pongo este ejemplo, podríamos poner muchos otros que, aunque vamos tarde, porque vamos muy tarde, porque los muertos se repiten cada día, también se va avanzando. Y Alemania, que es verdad que es, digamos, es como mover una montaña en este tema, pero no es imposible que se mueva. Por lo tanto, hay que seguir actuando, hay que seguir presionando, porque se pueden cosechar resultados. Este sería un poco el mensaje que yo creo que tenemos que dar. Emilio, para el final, ¿qué le auguras a este conflicto? ¿Qué crees que es lo que va a pasar? ¿Cuál va a ser la evolución? Respecto al conflicto, como hay un apagón informativo mucho mayor del que debería, tampoco, quiero decir, Israel no va a frenar
la ofensiva sobre Gaza, porque ya lo ha dicho el gobierno de Netanyahu, ya tiene un plan para literalmente limpiar Gaza, y te lo está diciendo. No se puede decir que el gobierno de Netanyahu no vaya de cara con sus planes. Claro. ¿Dónde creo que está la clave? Es en lo que acaba de decir Tony, en mover a Alemania del sitio. Si la Unión Europea o los 26, 25 restantes, vamos a dejar alguno en el aire, son capaces de mover la posición alemana, cambia radicalmente la posición europea en el conflicto. Pero radicalmente me refiero, pasamos a la actitud que se está teniendo con Rusia. O sea, no hay puntos intermedios. Carmen, ¿qué lectura va a hacer el mundo de esto dentro de 10 años? Yo tengo 2 hijos y espero que no me lo echen en cara, pero creo que tendrían todos los argumentos para echárnoslos en cara. Es indecente lo que estamos haciendo. Aunque la sociedad civil esté empezando realmente a movilizarse, yo creo que en un grado realmente sensible. Yo creo que la gente está compungida, pero eso está llevando a la acción por una vez. Está teniendo mucho interés, está intentando conocer más, pero eso no está movilizando a nuestros gobiernos, ni estamos en la calle realmente en masa pidiendo esa acción. Yo creo que es imperdonable. Y es que es tan evidente. Estamos en un momento en el que hay pruebas de absolutamente todo, que todo está documentado. Se repite mucho esa frase de que es un conflicto televisado, en directo. Sí, pero es que es así. Si en otras ocasiones se podía excusar el no lo sabíamos, como decíamos antes, en este caso lo sabemos absolutamente todo. No hacerlo, no presionar a nuestros gobiernos, que nuestras instituciones, y especialmente las europeas, que son las que nos pillan de cerca, no estén movilizándose, supone un error histórico de primer orden, que habrá quien diga que los palestinos tienen mucho más foco mediático, que puedan tener conflictos, qué sé yo, como el de Sudán. Es cierto, pero el caso es que es un conflicto que tiene un origen europeo, un mandato británico, una partición de Palestina y una culpa después de la Segunda Guerra Mundial, y que no hemos asumido esa culpa ni entonces ni ahora. Bueno, ni aunque tuviésemos todo el tiempo del mundo podríamos nosotros resolver este conflicto. Ahora tenemos que hacer una breve pausa, pero no se vayan porque volvemos enseguida para hablar del papel de España en esta oleada de reacciones a nivel mundial. Hasta ahora. Bienvenidos de nuevo a Bruselas Te Quiero. Soy Amaia Echevarría y junto con mis invitados repasamos algunas de las noticias que más han llamado nuestra atención los últimos días. La respuesta de Europa a la crisis en Gaza ha sido calificada por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, como un fracaso que pone en riesgo la credibilidad internacional del bloque. En una entrevista, Sánchez denunció el doble rasero de Occidente al comparar la situación en Gaza con la guerra en Ucrania. España ha defendido la suspensión del acuerdo estratégico UE-Israel, impulsando sanciones específicas y ha apoyado el Plan Árabe para la reconstrucción de Gaza. A nivel simbólico, España fue también uno de los primeros países europeos en reconocer al Estado de Palestina. Con una Europa profundamente dividida entre quienes exigen más firmeza frente a Israel y quienes prefieren mantener un perfil bajo, surge la duda: ¿está España en condiciones de liderar una acción europea más ambiciosa o su papel seguirá limitando a ser una voz aislada en medio de un debate bloqueado? Emilio. Bueno, yo creo que aquí hay dos lecturas. La lectura de que creo que la mayoría de la gente considera que España está, o el gobierno español está, como ahora se repite mucho, en el lado correcto de la historia. Y la otra parte, que es la más complicada, que es la de mover al resto de socios europeos. Y eso no lo está consiguiendo, es evidente, porque si lo estuviese haciendo, la respuesta europea probablemente fuese otra. Abrió un camino, por así decir, a la hora de el reconocimiento del Estado palestino, lo cual, como paso simbólico, como tú decías, está bien, pero ha llegado el momento ya de pasar de las decisiones simbólicas a decisiones tangibles. ¿Cuáles serían esas decisiones tangibles? La más rápida, suspender el acuerdo de asociación con Israel, que además, como decíamos antes, se puede hacer de manera parcial. Es decir, no tienes que estar pensando en suspender el acuerdo completo, no, puedes suspender solo la parte comercial, que es algo que se nos escapa cuando se debate sobre el tema, porque mucha gente ve o todo o nada. No, puedes suspender parcialmente el acuerdo y además de manera relativamente sencilla. Entonces creo que España, por una parte, está liderando la que se supone que es la posición lógica en este contexto, pero creo que falta capacidad, no sé si decirlo así, pero bueno, capacidad de convencimiento al resto. Tony, ¿qué peso tienen estos movimientos que están haciendo países como España, que estábamos diciendo
que puede estar liderando de alguna manera el cambio en un contexto internacional en el que hay muchos socios que se oponen. Sí. Dices bien en plural países, porque en la prensa española parece que sea solo España quien va por delante, pero está, si quieres, Bueno, fue el primero en reconocer el Estado palestino. coliderando Irlanda, creo que es Eslovenia, Sí. Noruega, etcétera, digamos. No, o sea, por suerte son varios, es una buena noticia que no esté España ahí solo. Entonces, los países que van por delante, yo creo que lo importante es que sus pasos sirvan para arrastrar al resto. Muy bien España, muy bien Irlanda, pero la buena noticia es que Francia diga voy a reconocer Palestina, o que UK diga me planteo reconocer Palestina, o Australia, Canadá, etcétera. Por tanto, el valor está no en que uno cumpla con su deber, no, tenemos que conseguir efectos reales sobre el terreno, y esto necesita arrastrar. Por tanto, toda la estrategia diplomática de estos países que quieren ir por delante, que me parece bien, tiene que estar pensada con la voluntad no de quedar muy bien ante tu opinión pública, sino que tienen que estar pensados con la voluntad de arrastrar al resto. ¿Es esa la voluntad de España? ¿Crees? Yo creo pensar que el ministro Álvarez está muy comprometido por convicción con este tema, igual que el ministro irlandés, el ministro esloveno, etcétera. Entonces, no dudo de la, digamos, honestidad de sus propósitos, pero la inteligencia política. La inteligencia política es que nuestros pasos arrastren al resto, o que hagas de un poco de liebre, pero que luego te sigan los demás, porque lo que decíamos antes, al final necesitamos el cambio de Alemania. Por tanto, es muy importante lo que haga Francia para Alemania, es muy importante. A Alemania le importa sobre todo lo que haga Reino Unido, lo que haga Francia, también lo que puede hacer España, lo que puede hacer Italia, pero él se va a fijar sobre todo en los grandes países. Por tanto, la gran noticia es cuando Starmer y Macron dicen en septiembre reconocemos Palestina. Bueno, Reino Unido se lo está pensando. Y volviendo al tema de España, ¿hasta dónde crees que, Carmen, que puede llegar España? Ya ha tenido varias polémicas en las que se ha posicionado. De hecho, esto viene de una entrevista que ha hecho Sánchez con un medio internacional en el que efectivamente ha hablado del doble rasero de Europa con respecto a la situación de Ucrania y ha dicho que es algo completamente inadmisible. Borrell, que también es español. ¿Hasta dónde puede llegar España con esas intenciones de alguna manera de marcar un poco el camino dentro de una Europa que está muy dividida? Porque al final, ¿puede suponer esto un aislamiento de España dentro de unas opiniones muy variadas? Yo no creo que haya aislamiento, y el hecho de que hubiera ese grupo, ese pelotón con Irlanda, Noruega, Eslovenia, que además fueron un poquito a rebufo de España, ese mérito hay que reconocérselo a Madrid. Yo creo que no está sola, y que ese mensaje ha calado y por distintas razones domésticas e internacionales ha ido llevando a que países como Reino Unido, Canadá o Francia vayan a dar el paso. España ha aportado algo importante, nos decía el embajador palestino en Madrid, que quizá es poco valorado, pero en el mundo palestino es importante. Es el mantener viva la ilusión de que su Estado, factible, reconocido por Naciones Unidas, es viable en el futuro que tenga que venir. Y es verdad que España en eso ha llevado una bandera que reconforta, aunque no lo veamos en el día a día. Pero España también tiene que abordar, más allá de todas estas peticiones que está haciendo el ministro Álvarez, que me parecen estupendas, pero que no van a arrastrar por lo que ya estamos comentando, ¿no? De que no hay una unidad y que sobre todo no está Alemania, tiene que abordar también su debate interno. Y creo que Sumar se lo está poniendo frente al espejo. Ayer mismo le pidió 5 propuestas que España puede tomar. Son pasos internos en los que, de nuevo, no necesitas a Bruselas ni necesitas más consenso. Sanciones, ruptura de relaciones económicas y políticas, que creo que ya bastante duro ha sido el propio Israel con España, como para tomarlas de forma recíproca, vigilancia en los puertos, no comerciar con ningún tipo de arma. De hecho, esto es una prueba más de que, al igual que en el seno de la Unión Europea, en España, de hecho, Emilio, por hablar internamente de lo que está ocurriendo, tampoco hay un consenso absoluto en torno a este tema. No lo hay, pero porque sigue habiendo dirigentes políticos que ponen por delante la carga ideológica en una cosa que es que no... Es humanitaria. Claro, es una cuestión de humanidad y de solidaridad con un pueblo que está siendo agredido. Entonces, igual que en su momento, sé que nos repetimos, pero vuelvo un poco a febrero de 2022, cuando es que nadie puso en duda que Putin estaba agrediendo a Ucrania. Uh-huh. Podemos entrar en cuánto de fuerte condena cada partido político en España la agresión rusa sobre Ucrania. Vale, pero nadie pone en duda que aquí hay un agredido y un agresor. Entonces, no entiendo esa duda de, bueno, es que históricamente nosotros como partido estamos más cerca de Israel.
eso llega a un punto que da igual. Bueno, nosotros hemos llegado al punto de terminar porque no tenemos más tiempo. Tendremos que cerrar aquí esta conversación. Gracias a nuestros invitados por estar aquí y gracias a ustedes por vernos. Hasta pronto. Hola y bienvenidos a Bruselas Te Quiero, nuestro debate político semanal en Euronews. Soy Amaia Echevarría y me acompañan Emilio Ordiz, corresponsal del 20 Minutos en Bruselas, Toni Comín, eurodiputado electo de Junts per Catalunya, y Carmen Rengel, corresponsal del HuffPost. Desde el puerto de Barcelona ha partido la Global Sumud Flotilla, la operación marítima civil más ambiciosa hasta la fecha para romper el bloqueo israelí sobre Gaza. Más de 200 personas de 44 países, organizados en una veintena de embarcaciones, incluyendo figuras como Greta Thunberg y Ada Colau, han zarpado con víveres, medicamentos y el firme propósito de establecer un corredor humanitario y denunciar lo que está ocurriendo. La flotilla tuvo que regresar a puerto tras enfrentar mal tiempo y olas peligrosas, y después de una parada técnica en Baleares reanudó la travesía con el objetivo de llegar a las costas de Túnez en los próximos días, donde se sumarán más embarcaciones desde Italia y África. El gobierno israelí anunció que considera a los activistas participantes como terroristas, con la intención de detenerlos bajo esa categoría extrema y confiscar sus barcos para uso militar. En medio de las adversidades en el mar, las amenazas legales y la presión política, Toni, ¿puede esta flotilla civil convertirse en un punto de inflexión? A ver, la sociedad civil tiene que actuar, sí, claro que tiene que actuar. Lo que pasa es que también yo creo que no debemos, el foco mediático tampoco tiene que estar ahora solo exclusivamente en las acciones de la sociedad civil, tiene que seguir en lo que pasa allá. Entonces, también una reflexión para los medios. Ahora hablamos más de la flotilla que de Gaza. De momento sí, está relacionado, pero sigamos en los titulares que sean lo que pasa cada día en Gaza, por favor, ¿no? Después, las acciones de la sociedad civil, que entiendo que es el propósito de la flotilla, es que acabe moviendo a los gobiernos. Es decir, la finalidad de la sociedad civil, porque al final los que tienen la capacidad para detener la tragedia son los gobiernos, no la sociedad civil indirectamente. Por tanto, todas las estrategias de la sociedad civil tienen que estar dirigidas a acabar moviendo los gobiernos, ¿no? Cualquier iniciativa de la sociedad civil, adelante, es necesaria, es positiva, es bienvenida, es estar a la altura del momento histórico. Decías, nuestros hijos nos juzgarán dentro de unos años por lo que hicimos en momentos como este, ¿no? Pero también entiendo que ha habido una cierta incomodidad en la gente que ve estas acciones como tan testimoniales, que entonces se abre un abismo entre la magnitud de la tragedia a nivel, ¿no? a nivel humano, de lo que está sucediendo en Gaza, y digamos, la dimensión tan simbólica de una acción como la de la flotilla, genera una especie de paradoja, ¿no? Decir, bueno, si es una acción simbólica, no necesitamos. Bueno, se van a acercar a una zona de mucho peligro. peligro. Ellos asumen riesgos. Están asumiendo un gran riesgo. Ellos asumen riesgos, y eso es indiscutible. Esto tiene el peligro de que el foco mediático se centre solo en los riesgos de los activistas y no en las muertes civiles de Gaza. Y lo que quiero decir es que entiendo, aunque a mí no me pasa, digamos, pero entiendo que hay gente que dice, ostras, es tan grave lo que está ocurriendo en Gaza que les genera dudas, acciones que las leen como tan simbólicas que les parecen muy poco efectivas, digamos, ¿no? Bueno, dicho esto, sí, claro, la idea es forzar, digamos, a los gobiernos europeos a actuar si estos activistas... ¿Qué van a decir los gobiernos europeos, Emilio, precisamente cuando estas personas se acerquen tanto a ese peligro y pueda pasarles algo? Ya no son gazatíes, son europeos. Nada. Hay que partir de la base, coincido con Toni, que cualquier iniciativa de la sociedad civil está bien y creo que es necesaria. Pero no se puede equivocar el foco otra vez viendo a la flotilla llegar a Gaza con ayuda humanitaria. Porque la ayuda humanitaria no la tienen que asegurar las organizaciones civiles. Y esto no sé si se ha mencionado hasta ahora, pero en agosto la Unión Europea teóricamente llegó a un acuerdo con Israel para asegurar la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, y a las 2 semanas salió otro comunicado en el que se explicaba que Israel no estaba cumpliendo con el acuerdo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la flotilla de 200, 400, 600 personas, las que sean, pueden intentar llegar con ayuda humanitaria a Gaza, pero es que quien tiene que permitir la entrada de ayuda humanitaria en Gaza es el gobierno de Benjamin Netanyahu.
¿Cómo se consigue eso? No se consigue con 300 barcos presionando, se consigue con presión diplomática y política. ¿Y cómo puede llegar esa presión diplomática y política, Carmen? Porque a lo mejor el hecho de que al final la sociedad civil son votantes, ¿no? Entonces, ¿cómo puede presionar la gente con estas, de alguna manera, manifestaciones masivas que está habiendo en toda Europa y en todo el mundo, de hecho, para intentar cambiar la acción de sus políticos? Es muy complicado porque es un proceso lento. Las elecciones son cuando son, los gobiernos se cambian cuando se cambian. Pero aún así a mí me gustaría destacar como importante, como novedoso, cómo se está organizando también en lo jurídico, cómo se están denunciando a países que por ratificar convenios internacionales están permitiendo que este genocidio vaya adelante. Está pasando que en Bélgica, en España se acaba de poner una denuncia contra Netanyahu también en la Audiencia Nacional por el asedio a la anterior flotilla. Esa presión yo creo que tiene que llegar desde todos los ámbitos, desde la concienciación y la información, para empezar, sabiendo perfectamente lo que pasa en el conflicto, saliendo mucho más a la calle, presionando, que para eso están nuestros representantes en el Congreso de los Diputados, y que esa voz llegue al gobierno y los gobiernos modifiquen cosas. Pero si vemos que hasta el de España, que parece que ha tomado la bandera, tampoco lleva a cabo todas las sanciones o todas las vías diplomáticas que podría tener, la flotilla es maravillosa, porque está poniendo en tela de juicio el cerco al que se enfrenta Gaza, no desde ahora, sino desde el año 2007. La primera flotilla es de 2008. En el 2010 le mataron a 10 activistas. La Armada israelí va a ir a por todas de nuevo. Concretamente, Toni, ¿puede ser un elemento distractivo a nivel político el hecho de que haya personalidades como Ada Colau, como Greta Thunberg a bordo? Bueno, yo creo que un poco lo que están es poniendo a prueba al gobierno israelí. En el sentido de decir, si a los integrantes de la flotilla les ocurre algo, yo creo que estas organizaciones que han promovido la flotilla piensan, si a los integrantes de la flotilla les ocurre algo, las sanciones estarán más cerca. Creo que es su pensamiento. No sé si es un pensamiento acertado, no lo juzgo. Creo que la intención es esta. Si nos ocurre algo, las sanciones estarán más cerca. Si no nos ocurre nada, habrá tenido un efecto de sensibilización muy importante, y en este sentido solo por esto es válido, pero el impacto concreto sobre la situación será muy limitado. Porque es lo que decía antes, ni que consiguieran entrar, y nos alegraremos mucho, toda la ayuda humanitaria es una gota en un océano. Claro. Por tanto, estamos hablando de 100 camiones cuando antes claro, de esta guerra entraban entre 500 y 600. Claro, hay 2,3 claro, millones de personas necesitando esa ayuda. Veremos lo que va a pasar en los próximos días, pero me temo que tenemos que dejarlo aquí. Muchísimas gracias a nuestros invitados por estar aquí y gracias a ustedes por vernos. Si quieren comentar este u otros temas, pueden escribirnos un correo electrónico a bruselastequiero@euronews.com o contactarnos a través de las redes sociales. Nosotros nos despedimos por ahora, cuídense y hasta pronto.